Bueno, ahora vamos a empezar a ir viendo algunos ejemplos, porque esto, por un lado, nosotros qué es lo que queremos que nos vayamos, que nos vaya quedando y que se lleven de todo esto que fuimos viendo la clase pasada y hoy. Primero, que es una buena forma de abordar cuestiones muy complejas de una manera práctica, que dejemos de tener esa visión un poco de, de metas y cuestiones tan inalcanzables. Y por otro lado, bueno, que vayamos viendo concretamente cómo las empresas lo hacen, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay un informe y hay una forma de reportar de una empresa a nivel mundial como es Accenture, y después vamos a ver otra forma, mucho que también, porque son distintos los públicos, como la que tiene McDonald's. ¿Se acuerdan cuando hoy hablábamos de que primero tiene que haber una persona que tiene que estar comprometida y tiene que ser la encargada de bajar el mensaje lineal? Fíjense cómo arranca el reporte de sostenibilidad de Accenture. Carta del presidente, ¿no? Ahí esto lo tienen en la documentación complementaria, después la pueden leer, pero en definitiva hace un llamamiento a ser agente de cambio, ¿no? Y a partir de ahí, de la presentación del alcance y los reconocimientos, ahí empiezan a ver cómo van a comunicar internamente esto a los distintos públicos, ¿no? Y según los distintos públicos, cuáles son los canales que van a hacer, que van a usar. A partir de ahí, el otro paso, que era establecer las prioridades. Ellos arman unos ejes donde vemos la importancia para los grupos de interés y la importancia para la empresa. Ahí ellos califican en distintos niveles de importancia, tanto para el grupo de interés como para la empresa, y ahí es como que van tomando cuáles son los ODS y cuáles van a ser las metas que van a estar alineadas a los ODS y a su estrategia. Y a partir de ahí definen algunos ODS como estratégicos y otros como relevantes. Una vez que definen cuáles son los objetivos en los que se van a centrar, ahí empiezan a establecer las metas y empiezan a hacer la bajada de forma concreta. Ahí les mostramos primero, digamos, como a nivel general, cómo ellos arman su reporte, a qué nivel de detalle, ¿no? Y ahora tomamos uno, que es el tema de igualdad de género, para a partir de ahí ver cómo, a partir de ese ODS, ellos hacen el llamamiento al compromiso, es decir, qué es lo que promueven, y a partir de ahí, primero, cuentan lo que hacen de manera clara, y fíjense abajo, cuando dice tenemos un claro objetivo, cómo cuantifican los objetivos de una forma visible y en un plazo determinado y de una manera muy concreta. Porcentaje de mujeres en plantilla al 40,2% en 2019. Y mira, y te cuentan cuál es el objetivo, digamos, alcanzar a futuro, ¿no? Pero básicamente, fíjense que acá, de una forma muy lineal con lo que fue el proceso que les mostramos, cómo van haciendo la bajada, ¿no? Como ahí, fíjense cómo muestran, digamos, los planes en concreto, ¿no? Implantamos y promocionamos internamente los instrumentos que fomentan la igualdad y la conciliación, y ahí te cuenta, digamos, cómo lo va a hacer con los horarios flexibles, compra de días extra de vacaciones, permisos para el cuidado de familiares durante el periodo de hospitalización, bueno, diversas cuestiones. Abajo, fíjense que termina contando los distintos programas que desarrollan. Y dentro del programa este radar, fíjense que lo que hace también es cuantificar y poner una fecha. Es decir, si lo vamos a hacer, hagámoslo de esta forma, porque de esta forma nos permite medir y nos permite establecer una clara línea de base para después saber si pudimos mejorar algo o no. La idea es tratar de mejorar. Y para tratar de mejorar tenemos que ser claros con el compromiso que nosotros asumimos. ¿Y se acuerdan los 10 principios del Pacto Global? Esto que tenía 4 temáticas. Y
y estos 10 principios, fíjense, por ejemplo, en el principio 1, que dice las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente. Fíjense cómo lo bajan prácticamente textual, ¿no? Entonces, eso lo toman, porque las empresas que forman parte del Pacto Global, hay una página después, que ustedes se meten, que es Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina, y a partir de ahí hay unos formularios donde uno, si quiere, se puede sumar. Pero bueno, básicamente, una vez que entramos en eso, es empezar a hacer la bajada concreta y cómo lo vas a hacer, ¿no? Dentro del reporte, después en las páginas que ahí va citando, 68 a 83, 52 a 67, te va mostrando cómo lo hacen. Pero fíjense que es una manera muy clara de cómo bajan la teoría a la práctica, ¿no? Y cómo la cosa se termina siendo de algo que aparentemente es abstracto al principio, algo muy concreto después, y eso termina en un plan de acción y en una línea muy determinada que tenemos que cumplir. Y McDonald's, Arcos Dorados en realidad, en esto de receta del futuro, nos muestra otra forma de comunicar. Ya no a través quizás de un reporte más formal, cuando ustedes vean el de Accenture van a ver que es un reporte más formal, sino una comunicación más directa con un público tal vez más joven o con otro tipo de público que requiere otra interacción. Pero ahí fíjense cómo de manera concreta te cuentan que se alinearon con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y cómo ellos te muestran a partir de los distintos tópicos, uno es el abastecimiento sustentable, cómo, cómo ellos se alinean a eso desde su modelo de negocio. Y vamos a ver que hay distintos tópicos y no es una forma tan clara y tan concreta como la que vimos anteriormente, pero bueno, de alguna manera va mostrando su compromiso, lo que pasa que requiere también, según el público al que nosotros tengamos como cliente o al que nos queramos referir, tenemos que usar distintas herramientas y distintos lenguajes dentro de una comunicación que dentro de los ODS es clara, ¿no? Que tenemos que hablar con la terminología. Pero bueno, fíjense, nosotros tomamos esos dos, pero fíjense cómo comunican lo mismo de otra manera. Y ahora pregunto, ¿qué pasará en Argentina? ¿Y qué creen ustedes que pasa en Argentina? ¿No? Porque vieron que en Argentina siempre me parece como que las cosas no suceden. Pero bueno, la verdad que gratamente suceden y ahora vamos a ver cuáles son los avances muy concretos. Hay un informe, que es un informe de progreso, de cómo son las contribuciones de las empresas argentinas a los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí nos deja ver las que también forman parte del Pacto Global, ahí nos deja ver cuáles son por sector y por distintos niveles, cuáles son las contribuciones que hacen las distintas empresas y cuáles son las empresas. En primer lugar, lo primero que tenemos que tener claro, porque vamos a ver una terminología que es COP, que es la comunicación sobre el progreso, pero tenemos que tener claro que una vez que nosotros empezamos a reportar, empezamos a armar reportes de comunicación anuales, y esos reportes anuales se deben entregar de acuerdo a esos periodos, y tenemos que mostrar cómo estamos alineando nuestras estrategias a los ODS. Y esto tiene que incluir información sobre todo lo que estamos haciendo o sobre una mención de ellos. Ahora vamos a ver que tenemos dos dimensiones, digamos. Uno donde hacemos mención y otro donde mostramos el grado de avance a detalle. En el último, que es de 2020, 148 empresas reportaron. Las empresas que reportaron con 2 COPs y las empresas que reportaron con una sola COP, es decir, con una sola comunicación. Y ahí vemos que casi el 70% de las empresas reportaron con una sola COP y el 30% de las empresas reportaron con las 2 COPs, ¿no?
¿Cuáles hicieron mención a los ODS? Las que hicieron mención a los ODS, más o menos tenemos el 70% que lo hizo en las COPs con las ODS y el 30% que lo hizo sin ODS. De ese 70% que reportó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 75% lo incluyen con detalle en su estrategia de sustentabilidad. Y el 25% solamente lo menciona. Discúlpame, te interrumpí, discúlpame. Sí. ¿Hay un organismo regulador que va controlando esto o solamente las empresas dan su informe? ¿Cómo se evalúa esto? Este pacto global, sí. Este informe de progreso forma parte del pacto global. Vos Sí. después te logueás y pedís formar parte del pacto global, que eso después te metés en la página y lo podés ir viendo por internet, y a partir de que vos calificás como empresa para empezar a hacer tus contribuciones, a partir de ahí vos enviás periódicamente toda la información que te piden como reporte, y ellos a partir de ahí empiezan a armar estas estadísticas. Pero una vez que vos te anotás y formás parte, empezás con un periodo de cumplimiento. Sí, ¿quién te controla que vos estás cumpliendo con estas normativas o con lo que vos presentás? Hay el pacto global, está el pacto global de Argentina, y después eso se ve a partir del Consejo de Políticas Públicas. Bien, gracias. De nada. Después, de acuerdo al perfil de las empresas, tenemos grandes empresas y tenemos pequeñas empresas. Fíjense, el 86% son grandes empresas, pero hay un 14% que son pequeñas empresas, lo que demuestra que la Agenda 2030 es totalmente inclusiva y no se encuentra reservada únicamente a las grandes compañías del país. Muestran el grado de integración o, si lo hago con detalle y compromiso de las metas y planes de acción, o si hago solamente mención a los ODS, un 78% de quienes reportan ya se comprometen con metas y un 22% solamente hacen mención a qué ODS voy a contribuir. Pero de alguna forma, como ejercicio, vale, digamos, ¿no? ¿Cuáles identifican metas específicas y cuáles solamente identifican los ODS? Y a partir de ahí, ¿cuáles son los ODS prioritarios para las empresas? ¿Cuáles reciben más atención en relación a todos los que reportaron? Y ahí empezamos a ver el 43% fin de la pobreza, el 29% hambre cero, el 30% salud y bienestar. Pero ahí, una vez que nosotros empezamos a desagregar eso, vamos a ver que hay un ranking de 5 que son los con los que la mayoría de las empresas se comprometen. Y cuando nosotros miramos estos 5, recuerden cuando empezamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y cuando empezamos a hacer aquel debate en cuanto a qué era lo que nosotros íbamos necesitando para cambiar estos contextos, recuerden que hablamos de que era una batalla que se ganaba con educación, que sí tiene que tener un desarrollo económico y a partir de los recursos del planeta, y se empiezan a visibilizar, digamos, las distintas igualdades. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las desigualdades? Y que esto es algo que tiene que ser entre todos, ¿no? Porque es un llamamiento a la acción colectiva y ya no individual. Entonces, de alguna forma, que estos ODS sean los más relevantes, por lo menos en mi opinión, indica que de alguna manera vamos bien con los que se consideran, por lo menos desde las acciones y desde las voluntades, como prioritarios. Gus, algunas consultas del chat. Juan Manuel nos pregunta si existe un sector determinado dentro de los organigramas de las empresas que lideran las actividades. Ahí yo te repregunto, Juan, o sea, vos preguntás si hay un área determinada que se encarga de esto. Claro, si Martín. Sí, bueno, sí, eso mismo. Hay Recursos humanos, seguridad e higiene. Sí, no, justamente. Por lo general no. A ver, depende. En las empresas grandes
tienen Sí. ya los gerentes de sustentabilidad y el área de sustentabilidad. De hecho, definen gerencias. Sí. A ver, cada empresa va a determinar cómo lo estructura. Pero, por ejemplo, yo participo por la Cámara en la acción por la Alianza Climática Argentina, donde está Natura, Danone, bueno, Banco Galicia, entró Cervecería Quilmes ahora, y digamos, los que participan y dan este reporte, todos son los gerentes de sustentabilidad, y estas empresas ya tienen áreas de sustentabilidad. Pero es, Perfecto. digamos, ahí es el organigrama y el recurso que cada empresa quiera destinar. A veces, como te dice Gustavo, a veces vamos a empresas y no tienen esta área definida, por lo general recae en seguridad e higiene, y que no termina estando del todo bien eso, porque tal vez el encargado o el jefe de seguridad e higiene está tal vez en tareas más operativas y no en estas que son estratégicas. Entonces ahí es cuando hay que rediseñar un poquitito y poner a otra persona en esa posición. Juan, igual ahí, mira, Sí, para los que están más avanzados siempre, porque viste que por lo general esto, viste que siempre hablamos de la transversalidad, hay quizás o uno que lidera de manera transversal y que lo que hace es, porque acá la idea es que cada una de las áreas asuman distintos compromisos y que cada una de las áreas después hagan su reporte, ¿no? Como área y que interactúen con el resto. Quizás después hay uno que es el que empuja, ¿no? Que Como concentra líder, toda la información. claro, o concentra, pero en definitiva, para que esto funcione, tiene que ser de una transversalidad tan grande y tiene que englobar, por eso es que la carta del presidente hace un llamamiento a la empresa en general, y es todos los sectores involucrados tendrían que tener algún nivel de reporte, y a lo sumo hay uno que concentra o que empuja o que es líder, pero por lo general no hay una persona que sea la encargada de llevar los ODS a la práctica, digamos. No, clarísimo, Gustavo, clarísimo. Tiene que ser integral, pero viste, siempre tiene que haber una persona marcada que... Por lo general siempre hay algún líder, por lo general siempre hay algún líder, algún líder del área o algún líder del sector, o de repente hay uno que tiene un doble rol, y en ese doble rol, que puede ser, no sé, gerente de marketing o de recursos humanos, tiene un doble rol y de repente él es el líder o el encargado de estos procesos. Pero no, por lo general, no debería. Después hay otra consulta que nos hace José Ignacio, cuáles serían ejemplos de COP2 y COP1. Ahora vamos a ver el ejemplo práctico en el reporte de Empresas B, de Impacto B, cómo se generan esos reportes de avance. Ahora lo vamos a ver en vivo desde la página web como herramienta para que lo puedan hacer. Después, Pablo nos pregunta, ¿se puede saber cuántas empresas estamos hablando en Argentina? Sí, y ahora vamos a ver el detalle de las empresas. Reportaron 148. Ahora vamos a ver el listado de los nombres ¿De las que reportaron o de cuántas empresas hay en Argentina? No, las que reportaron son 148. Marcelo nos dice, están empezando a formar parte de la estructura de la gerencia de sostenibilidad. Sostenibilidad, sí, ya te digo, como las empresas por lo general multinacionales tienen ya su gerente de sustentabilidad. Las pymes se recae en esta práctica que están intentando, pero como decía Gustavo, todavía no está formalizado. Después Gabriel nos pregunta, ¿el informe menciona qué empresas son y qué proyectos realizan acá en Argentina? Menciona las empresas, después, sí. Sí, menciona las empresas y después te va mostrando, digamos, otro nivel de desarrollo. Ahí, si llegamos después a último momento, por ahí nos metemos en la página y lo vemos. Ahora no lo vamos a ver en la presentación, en la clase, pero si te metes en la página del Banco Mundial está el detalle. De Pacto Global, perdón. Bueno, perfecto, seguimos. Después ahí hay otro. Seguimos. Bueno, y a partir de ahí,
ya vimos cuáles eran los relevantes. Una vez que vos te metés dentro de eso, empezás a ver ejemplos, ¿no? Entonces, dentro del número 8, ese 93%, se define la meta 8.7, la meta 8.5, y ahí empezamos a ver ejemplos de cómo bajarlo a la práctica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos esto de adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y trata de las personas, asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, etc. Entonces ahí puedes armar programas con proveedores, capacitación, seguimiento, auditorías en trabajo infantil. De repente vos también sabés si trabajás con algún proveedor, por ejemplo, no sé, trabajás en la industria textil y sabés que en el NOA hay gente que pasa horas y horas y horas trabajando para otro, tejiendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí no le comprás. Meta 8.5. De aquí a 2030 lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como igualdad de remuneración por el trabajo de igual valor. Ahí hay programas internos de beneficios, de capacitaciones, programas de inclusión de personas con discapacidad a través del empleo en forma directa. Siempre también cuando nosotros hablamos del enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos pide involucrarnos más respecto de responsabilidad social empresaria, ese ir un poco más implica jugársela más, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un buen ODS, digamos, empezar a dar trabajo, no dar cosas, empezar a dar trabajo y empezar a dar herramientas a los públicos que tienen necesidades. En cuanto a educación de calidad, alianzas con ONG, especialistas en las distintas temáticas, con desarrollo de actividades orientadas a educación primaria, voluntariado corporativo en escuelas, programas internos de capacitación a jóvenes profesionales, alianzas con ONG con enfoque en educación secundaria y terciaria. Si hablamos de igualdad de género, hablamos de salarios igualitarios, implementación de licencias por paternidad, por ejemplo, porque era algo que en realidad también termina beneficiando a la familia. Implementación de programas internos de violencia de género, protocolos, charlas, todo lo que tenga que ver con las visibilizaciones. Firma de los principios de empoderamiento de la mujer. Ya ahí hay otro nivel de compromiso. Si hablamos de producción y consumo responsables, programas de reciclado interno, programas de economía circular y recupero de materiales, dentro de su propia cadena de valor, innovación en productos, participación en cámaras y asociaciones, Pacto Global, SEATS, comisiones sectoriales sobre sustentabilidad, alianzas con ONG y proveedores. Y después, ¿cuál es la contribución a los ODS por sector de actividad? Y ahí, cuando nosotros empezamos a ver, lo mismo que le decía antes, cuando nosotros empezamos a ver nuestro proyecto, ahí nos podemos ir a ver cuáles son los sectores que reportan y dentro de esos sectores que reportan, cuáles son los ODS que son prioritarios para esos distintos tipos de sectores. Y ahí vemos cómo cada uno determina cuáles son los importantes, ¿no? Estas son las empresas que reportan para estos compromisos. Y fíjense que hay de todo. Hay empresas que son hiperconocidas. Las empresas que tienen el asterisco son las que más reportaron, es decir, que reportaron a las 2 COP. El resto reportaron una sola, pero fíjense que son empresas que son muy conocidas y otras no tanto, y es lo que decíamos antes, ¿no? Hay un porcentaje que también son pymes. Pero esto nos da cuenta de que en Argentina hay muchas empresas del sector privado, hay muchas empresas que se están moviendo y que están haciendo cosas, y que están haciendo cosas a un nivel de compromiso importante. Bueno, y ahí hay una herramienta que es parte de la evaluación de impacto de empresas B,
es una herramienta que es súper interesante. Ahí Martín las va Sí, a... deja de Dejo de compartir, compartir. así comparto yo. Ahí Martín la va a comentar, pero es muy importante como para empezar a armar nuestra propia hoja de ruta y cómo se puede comparar, digamos, también con otros actores de los mismos sectores. Bueno, ahí si están viendo la pantalla, a ver, capaz seguramente me hace entrar de nuevo, porque a veces vence la sesión. Sí, acá estamos. Bueno, la idea es como tratar siempre de darles herramientas, ¿no? Que de todas las clases se lleven herramientas para poder poner en práctica en sus empresas. Esta evaluación de impacto de empresas B, que es gratuita, la verdad que está muy buena. Ustedes se loguean en el link que tienen ahí en el slide en la clase y van a poder tener este panel de control a donde vamos a poder ir cargando todas las actividades de avance que tenemos sobre los ODS, ¿no? Primero nos va a pedir todos los datos de nuestra empresa y después vamos a tener un módulo inicial a nivel general de los ODS y después vamos a ir entrando, digamos, en cada uno de los ODS y vamos a completar las distintas preguntas. Bueno, acá hay algunas que están contestadas, pero o sea, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, nos pregunta, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones describen mejor las medidas adoptadas por la empresa para ayudar a identificar y gestionar sus contribuciones potenciales en relación con el ODS 7? Bueno, en nuestro caso, que somos una empresa de energía renovable y eficiencia energética, en esta, o sea, abarca todo, ¿no? Pero después vemos, no sé, consumo, uso de energía renovable. Entonces ponemos el porcentaje de energía renovable que utilizamos. Consumo de energía renovable de bajo impacto, o sea, en nuestras oficinas. O sea, gestión del uso de energía renovable, monitoreo, equipos ecológicos. En cada uno de los ODS nos va a ir haciendo un montón de preguntas a donde nosotros vamos respondiendo y después obviamente tenemos los espacios para poner los distintos planes de acción. O sea, porque cuando recién salía la consulta, decir, bueno, ¿quién lo audita? En este caso de evaluación de impacto B, la herramienta es gratuita. Después, si una empresa quiere certificar, tiene un costo, digamos, de adhesión y un costo anual de mantener esa certificación. Y los va a auditar, o sea, empresas B. O sea, todos los años ustedes van a tener que actualizar esta información y en esta evaluación le van a pedir, bueno, pruebas de los planes que están realizando, el reporte de sustentabilidad. De hecho, por ejemplo, hoy las empresas multinacionales en Argentina ya están hablando de la carbono neutralidad al 2050, ¿no? Entonces están empezando a medir su huella de carbono. Bueno, todo eso en distintas etapas tiene niveles de auditoría. Nosotros podemos medir, hay herramientas, por ejemplo, que después la vamos a ver en otra clase, en la de construcción sustentable, para medición de huella de carbono, que es una herramienta gratuita de la Agencia de Protección Ambiental de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esa herramienta es gratuita y uno la puede calcular para tenerlo internamente en su pyme. Si después la quiere certificar, bueno, hay metodología y organismos que lo van a controlar y certificar. Esta actividad como primera mirada al espejo está buenísima, si bien es una actividad y una evaluación a la que en un inicio hay que dedicarle mucho tiempo, porque vamos a ir a algún punto que esté con pocas preguntas respondidas. De más o menos de cada ODS tenemos 20 preguntas, ¿no? Donde tenemos que ir respondiendo multiple choice, pero bueno, lleva su tiempo ir respondiendo cada una de las preguntas y cuando ponemos los comentarios, acá es donde tenemos que detallar qué tipo de acción y qué plan estamos realizando en función a esa respuesta que damos. Lo que tiene de bueno es que después nos permite generar
comparaciones, ¿no? O sea, ver con cada uno de los ODS qué puntaje generamos, y cuando generamos las comparaciones nos va a mostrar en el tamaño de nuestra empresa, el promedio del país en nuestro sector. Por ejemplo, bueno, en lo que es energías renovables en Argentina nos figura datos insuficientes, pero tal vez en otros rubros donde ya haya otras empresas que están reportando, bueno, nos podemos comparar cómo estamos en el sector, y creo que es una herramienta muy útil para empezar a probar y saber qué es lo que, en el caso que el día de mañana quieran certificar, qué información es la que le van a solicitar. Porque en definitiva es saber a dónde estamos parados, ¿no? Es este primer autodiagnóstico. Así que bueno, de esta actividad tienen, esto no es obligatorio, es libre, lo hace el que quiera, está el link, y aquellos que quieran probar se registran y pueden ir cargándolo. No sé si en el chat hay alguna consulta, Gus, porque no lo estoy pudiendo abrir el chat desde acá. No, ahí mira, ¿cómo es el proceso para certificarse como empresa B? Bueno, tenés que contactarte con la gente de empresas B y ellos te van a calificar como qué tipo de empresa sos, y van a empezar a caminar juntos un proceso de auditoría. Sí, hay A una vos tarifa. te certifican, claro, y a partir de ahí, todos los años tenés que renovar tu certificación. Y hay una tarifa por tamaño de empresa. O sea, cada tamaño de empresa tiene un valor anual. No paga lo mismo una pyme que Coca-Cola o Danone, ¿no? O sea, cada empresa tiene un fee anual. ¿Estaría de la mano con la ISO 50001? A ver, la ISO 50001 forma parte de las certificaciones que una empresa necesita cuando empieza a hablar de temas de sustentabilidad. Pero a ver, tener las normas ISO te va a permitir tener más puntaje en alguno de los ODS, pero no es condición excluyente. Si ustedes ven las preguntas, volvemos para las preguntas. Lo que te pregunta es si la empresa está haciendo o no algunas de las acciones, ¿no? O sea, de política de derechos humanos, política de innovación, igualdad de género, o sea, cadena de suministro, práctica de evaluación de proveedores, evaluación de proveedores utilizando en cada una de estas. O sea, nosotros vamos a responder y a poner el plan de acción que estamos realizando, pero no nos exige tener determinadas certificaciones. Si tenemos, nos va a dar más puntaje. Y después, en función de los ODS que cargamos, también podemos establecer objetivos, ¿no? Y cargar estos objetivos y plantear que es según las respuestas que damos, estos son los objetivos que nos plantea la aplicación. Y ahí, Juan, a Argo, como usuario, ¿existe algún etiquetado que te permita adquirir un producto de una empresa B? Yo creo que no. Como usuario. Eso no. Claro, si las empresas B tienen como algún distintivo, no hay. Tienen Exacto. tienen el sello de empresa B. Sí, lo tienen. Claro. Pero quiero decir, no en el producto. Vos preguntas en el producto. Sí, tienen el sello, Sí, por decirte. O sea, tienen el claro, sello. Vos tenés un sello de empresa B, pero digo, ¿existe algún etiquetado que, si ya el producto tuyo sale etiquetado como que sos empresa B, eso dependerá de cada empresa cómo lo quiera comunicar? La consulta que es, si vos querés, si lo podés hacer. No, yo me refería a vos viste, por ejemplo, una heladera que te viene la eficiencia energética. Eso mismo también. No, pero eso es la eficiencia energética, que también lo vamos a ver después más adelante en la clase de eficiencia energética, es la categorización de ese producto. O
sea, el sello de empresa B es para la empresa. Vamos a suponer, Danone, si certifica empresa B, puede poner en su etiqueta del yogur, del agua mineral, Danone, empresa B. No puede, claro. no hay una categorización de decir esta agua mineral contamina menos que otra, no hay una categorización. O sea, solo puede decir Perfecto. Danone, empresa B. Que el consumidor sepa que es una empresa que cumple todos estos procesos de reporte y certificación, pero no el grado como es una etiqueta de rendimiento, que es la etiqueta de eficiencia energética. Claro, una cosa sí es el sello que te dan a vos, esta organización, que es muy respetada, te da un sello a vos que en base a lo que es esta organización y a la confianza que se le tiene a esta organización, vos como que estás dentro de estos parámetros, pero de ahí a que tu producto es porque es un producto que está ligado a tu marca. En definitiva, la que tiene valor es tu marca ahí. Después Silvio pregunta, ¿este etiquetado tiene hoy un valor de marca en el mercado o es muy reciente? A ver, tiene un valor, o sea, es reconocido, las empresas B son reconocidas en el mundo. Les hago un comentario y recomendación, si no lo vieron, hay un documental nuevo en Netflix sobre pesca, que justamente habla de los productos de pesca que tienen un sello de pesca sustentable. Y el director del documental, digamos, va siguiendo ese sello, es decir, si realmente tiene una trazabilidad y se puede comprobar que esa lata de atún que uno está comiendo realmente tuvo práctica de pesca sustentable. Y cuando uno ve el documental, la conclusión es que no, es que es un sello que se paga. Entonces, justamente lo que no hay que caer es en un sello que se paga para el greenwashing, o sea, esto de decir, mostrémonos lindos y sustentables, y que realmente las acciones sean sustentables. Por eso, mientras la organización que nos da el sello de certificación más seria sea y más controles realice, bueno, ese sello va a ser reconocido y valorado por el consumidor. Cuando pasa esto, ahí perfecto, compartieron el link, Nacho compartió el link del documental. Cuando pasa esto, que se identifica que un sello no sirve para nada, muchas veces, cuando nombraban recién ISO, muchas veces hay empresas que certifican ISO, pero después quedan olvidadas en una carpeta, en un cajón, y el proceso, digamos, no está validado continuamente, y la verdad que no sirve de nada decir que la empresa es ISO. Así que, digamos, en ese sentido, Empresas B sí está muy valorado hoy en el mercado. De hecho, si ven las acciones, digamos, por ejemplo, Banco Galicia sacó el año pasado créditos sustentables con tasa subsidiada exclusivos para empresas B. Porque en esto que mencionaba Javier, de decir que los bancos valoran a dónde van a prestar la plata y más allá del rendimiento económico, el Banco Galicia toma como referencia la certificación B para decir, bueno, si una empresa es B, yo asumo que que está haciendo las cosas bien, entonces que se merece un premio y que le puedo dar un crédito a tasa subsidiada, como política sustentable del banco. ¿Bien? Ahí Marcelo Luconi decía, tiene mucho que ver con los nuevos clientes que mencionaron al comienzo del día. Sí, en realidad el consumidor informado, ahí sí, vos por ejemplo que sos un consumidor informado, vos ya sabés que si hay una empresa B detrás de un producto, bueno, cumple con ciertos estándares y va a estar de acuerdo a un montón de cosas que vos valorás. Santiago decía, te iba a comentar, todos los sellos son otro negocio, sí. Sí, en tanto y en cuanto no se hagan con responsabilidad, sí, son el sello. Claro, todo se puede desvirtuar y también se pueden hacer un montón de cosas en nombre de, ¿no? Eso es algo que no lo podemos controlar, pero bueno, sí, hay que estar informado y saber quién está detrás de cada cosa. Ahí ¿qué hacemos, Martín? Un corte de unos 10 minutitos, volvemos 8 y 5 con el último módulo. Dale. Muy bien. Bien. Nos vemos.
Nos vemos. Muy bien.